que han pasado de la renovación hacia acá, pues cada uno de nosotros hemos vivido distintos procesos. La semana pasada el Señor nos daba una palabra a través de Camila, y Camila justamente les decía esta parte en que, pues, ¿quiénes son los que cambiaron? Nosotros son los que somos diferentes, y todo lo demás, pues posiblemente siga igual en tu casa, posiblemente todo tu entorno siga igual, sin embargo, el que es diferente eres tú, ¿okay? Y en general a todos, pues esos somos llamados a ser distintos, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Acuérdense que nada más es para que oremos y nos concentremos y podamos dar el tema, ¿vale? Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy tú nos traes aquí. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer para tenernos nuevamente aquí. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente. Que seas tú el que nos hable, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para poder recibir de tu palabra. Te pedimos que nos cubras con tu preciosa sangre y que la palabra que vamos a recibir el día de hoy caiga, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón y que dé un fruto abundante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver si aparece mi agua. Es que yo vi que la agarraron de casa. Porfa. Bueno, pues vamos a iniciar también, bueno, la bienvenida a sus hermanas de Juan Carlos, sí, ¿verdad? De Juan Carlos. Bienvenidas, también, bueno, no han vivido la renovación, pero pues, bienvenidas, es su casa, ¿vale? Bueno, pues el tema de hoy se llama Hijo no bastardo. Ah, sí, sí, sí. Gracias, ya lo encontré. Gracias, Michelle. Ya, gracias. Ok, acuérdense que, no sé si ya se los había mencionado, pues es importante que puedan traer una libreta y que traigan su Biblia. Si no tienes Biblia, pues ya hay un montón de aplicaciones donde la puedes descargar en tu celular y también que la puedes descargar para que pues vayamos siguiendo juntos la palabra, ¿ok? Entonces, este tema se llama Hijo, no bastardo. Y recuerda que ahorita estamos dando como un poco esa continuidad, sobre todo a la renovación, sobre todo para los chicos que fueron a la renovación, pues es así como una o sea, los temas que vamos a ver, por lo menos el de la semana pasada y hoy, pues van obviamente ligados, ¿sí? En el caso específico de los chicos que fueron a la renovación, no es así como que, pues fui a la renovación, ahí inició el sábado, ahí terminó y ya, ¿no? Es un proceso, solamente fue el inicio de algo. ¿De qué? De esta transformación de la que el Señor te hablaba la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de quién nos habló el Señor la semana pasada? ¿Se acuerdan del nombre del personaje? Pablo, exactamente. Y nos hablaba justamente el Señor de la vida de Pablo, lo que fue, o sea, lo que era un asesino. O sea, era un asesino tal cual de cristianos. Y fue, o sea, totalmente transformado para, imagínate, él escribir de la palabra. O sea, que en la Biblia hay cartas que fueron escritas por él. Se dedicó completamente a trabajar para el Señor. Entonces, es de gran bendición y de gran testimonio poder conocer eso, porque seguramente todos tenemos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Tenemos una vida antes de conocerle y lo que ahora es. Pero no es algo que aquí termina y ya, soy otro de ayer para hoy y ya. No, es un proceso, ¿ok? Y pues justamente es muy importante que tú asistas. Creo que de repente, bueno, no creo, ahí de repente los chicos que están en el grupo de WhatsApp se mandan de repente una palabra, un texto, a lo mejor te mandan un audio, te mandan un versículo, no sé. ¿Por qué? Porque todo eso es alimento ¿hacia qué? Hacia nuestro espíritu, ¿ok? Porque tu espíritu, en el caso de los que fueron a la renovación, es como un bebé. O sea, cuando nace un bebé, ¿qué necesita? ¿Qué es lo primero que así nace el bebé y qué es lo primero que hacen los doctores? No, lo ponen en el pecho de la mamá.
Exactamente. Se lo dan, bueno, cortan el cordón y ese tipo de cosas, pero se lo dan a su mamá inmediatamente, ¿sí? Y la mamá pues inmediatamente le tiene que empezar a dar el alimento, porque necesita eso, si no, pues se muere, ¿no? O sea, dentro del vientre pues se alimentaba de lo que la mamá comía, pero una vez que sale el bebé, pues necesita el alimento. Y de entrada tú no puedes darle, bueno, a lo mejor muchos pues no saben, ¿verdad? Yo nunca he tenido hijos, pero no le puedes dar a un bebé así como que voy y compro 1 litro de leche Lala y se la doy al bebé, pues se va a morir, o sea, su organismo no está preparado para recibir esa leche. O sea, empiezan a recibir, de hecho lo primero que le da la mamá ni siquiera es, pues es como leche, es otra sustancia que es mucho más ligera para el organismo del bebé, ¿ok? Entonces así nosotros, en lo espiritual es lo mismo, pero todo el tiempo, aún los que ya llevan, pues obviamente tiempo, necesitamos también el alimento, ¿ok? Entonces te decía, este tema se llama hijo no bastardo. ¿Alguien me puede decir qué significa bastardo? Un hijo fuera del matrimonio. Ajá. Muy bien, Andrés. Es un hijo ilegítimo, ¿sí? Te voy a dar este contexto. Ser un hijo bastardo o ilegítimo, nacido fuera del matrimonio, era una vergüenza. Era equivalente a ser un eunuco. ¿Alguien sabe lo que es un eunuco? ¿No? ¿Lo habían escuchado alguna vez? No. Sí. Bueno, algunos sí. Los eunucos, dice, un hombre que era castrado. O sea, en los tiempos de Jesús había hombres que eran castrados, pues para que no tuvieran todo este tema hormonal que obviamente tiene un varón, ¿ok? Y eran dedicados específicamente para ciertos servicios en los templos, ayudar a los reyes, etc. Bienvenidos, Arlet y Luis. Entonces, imagínate, yo sé que es algo así como chiste, que se puede tomar como chiste de repente, entre a lo mejor los chavos y así, el hecho de decir que un varón se ha castrado, ¿sí? O sea, es como perder su masculinidad, ¿sí? O sea, se cortan y entre bromas pues se pudieran utilizar muchos términos, ¿ok? Entonces, pero es algo vergonzoso. Entonces, en los tiempos de Jesús, el ser un hijo bastardo, que era un hijo ilegítimo, como decía Andrés, un hijo que fue fuera del matrimonio, es decir, el esposo tenía a su esposa, pero pues de repente ahí tenía pues a su amante, y la amante, ya salió embarazada. Y entonces, pues tenían al hijo, pero el varón no lo reconocía. Decía, no, pues no, o sea, no es mío, ¿no? Y como dicen por ahí, tú niégalo, o sea, niégalo, ¿no? Y así el varón, no es mi hijo, quién sabe de quién sea, pero mi hijo no es. Entonces, el ser un hijo ilegítimo en los tiempos de Jesús, yo sé que hoy ya es algo que pasa muchísimo, que tal vez algún padre pues no quiso reconocer a ese hijo, y es algo que ya pasa mucho y que a lo mejor ya no es tan señalado socialmente, pero en ese momento era sumamente señalado, o sea, era algo muy vergonzoso, de verdad era algo así como que qué vergüenza que tú fueras ese hijo ilegítimo, el que tu papá tuvo ahí fuera del matrimonio, o tu mamá, ¿no? Entonces era algo sumamente vergonzoso. ¿Y por qué utilizar este término? De hecho es un término que viene, que menciona el Señor en la Biblia y que hace semejanza. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Nosotros ahora somos hijos de Dios. Yo quiero que sepas una cosa, sé que algunos de aquí ya lo saben. Todos fuimos creados ¿por quién? Por Dios. A todos nos creó Dios. A lo mejor ahorita todavía tienes tus dudas y dices yo vengo del mono y en unos años a lo mejor todavía voy a evolucionar, no lo sé. Pero bueno, todos somos creación de Dios. Sin embargo, no todos somos hijos de Dios, ¿ok? Eso es algo que debes de tener muy en cuenta. Y tú hoy que estás aquí, tú eres hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos del Señor
y lo aceptamos en nuestro corazón y decidimos seguirle, nos convertimos en hijos. Pero anteriormente, ¿sabes qué éramos espiritualmente? Bastardos. Éramos bastardos. ¿Cómo? Pero es que yo sí tengo a mi papá. O tal vez no tuviste un papá terrenal. O tal vez, pues tu papá se fue con los cigarros y no regresó. O tal vez, pues desde que supo que tú venías, pues echó a correr y ni siquiera lo conociste. Entonces, hoy el Señor te quiere decir, a través de esta palabra, que hoy tú tienes un Padre. Tú eres hijo de Dios. No eres hijo de ese fulanito que tal vez se fue por los cigarros, o que tal vez no, pero que tal vez está con tu mamá y a lo mejor está en alcoholismo, está en drogadicción, golpea a tu mamá, la insulta, no sé. No eres hijo de ese varón. Primeramente, eres hijo ¿de quién? De Dios. Eres hijo de Dios. Hoy tú tienes algo muy especial, muy importante, porque a partir de que tú sabes que eres hijo de Dios, tú empiezas a tener una identidad. Ya no eres ese hijo bastardo, que era algo vergonzoso. Dios te adopta y dice, ok, este padre, este varón, no se hizo responsable de ti. No te ha dado ese amor que debió darte como padre. No te dio ese cuidado que debió darte como padre. ¿Pero qué crees? Yo soy tu padre. Antes que ese varón que yo usé como un instrumento, porque a fuerza necesitábamos que hubiera un papá para que nosotros estuviéramos aquí, y Dios nos dice, no, Él no es, yo soy tu padre. Y esa es la identidad que empieza a formarse en nosotros. Podríamos hablar ahorita de muchas cosas, pero si tú no inicias a partir de ahora sabiendo en su totalidad que tú eres un hijo de Dios, entonces en el camino nos empezamos a tropezar y empezamos a tener muchas heridas. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad. Porque no hemos encontrado esa felicidad, porque seguimos buscando quien nos ame, seguimos buscando quien nos acepte, seguimos buscando que las personas nos acepten, nos reconozcan, nos amen, que nuestros propios padres nos acepten y nos amen. Pero cuando tú sabes que eres un hijo de Dios y empiezas a vivir como eso, como hijo de Dios, ya no vas a buscar afuera cualquier cosa. Ya no va a venir cualquier persona a hacerte cosquillas y tú inmediatamente a sonreír y carcajearte. ¿Por qué? Porque ya sabes que eres un hijo de Dios. Porque tú ya empiezas a establecer en tu corazón, es que yo no merezco eso. Yo no merezco que alguien me dé un noviazgo donde esté recibiendo insultos. Yo no merezco un noviazgo donde esté recibiendo golpes. Yo no merezco que alguien me llame inútil. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y aquí sí va a entrar un poquito esa parte de empieza a creerte mucho. No en el sentido de soberbia, pero decir yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Yo no merezco eso. Yo no merezco perder mi vida allá afuera con una droga. Yo no merezco estarme destruyendo allá afuera con las drogas. O entregándole mi cuerpo a cualquier chavo, a cualquier chava, porque soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y tengo un valor. Porque esa drogadicción no va a destruir mi vida, porque soy una hija de Dios. Y tal vez, yo sé que muchos, aunque tu papá esté, o tal vez no haya estado, traemos esa herida en nuestro corazón por la paternidad de nuestro padre. ¿Tú sabes lo importante que es para un niño el vivir su paternidad con su padre terrenal? ¿Alguna vez ha leído algo de eso? ¿Alguien ha leído algo de eso? ¿No? ¿Nunca? Bueno, para una niña, en el caso de las niñas, menciona, hay estudios, o sea, esto es incluso estudios científicos de psicólogos, etcétera, donde dicen la importancia que es para una niña
vivir esa paternidad, tener a un padre. Porque a partir de lo que esa niña viva, imagínate, desde sus 2 años, 3 años, que empieza a tener uso de razón, a los 4 años ya va a empezar a tener recuerdos. Lo que esa niña viva va a determinar su vida en adelante con un varón, con un novio, con un esposo. Y todas sus relaciones con un varón van a partir, perdón por la redundancia, de lo que vivió con su papá. Y en el caso de un hombre, de un niño, es ese ejemplo de ¿qué? De masculinidad. De tener a ese varón que se esfuerza, que protege, que provee para su familia. Y si un niño no crece con esa figura de ese varón que lo protegió, que fue proveedor de su familia, que cuidó de su mamá, que le dio amor, que le dio cuidado, pues ese niño no va a crecer con eso. Porque nuestras vivencias se marcan desde nuestra infancia. Muchas de nuestras cosas. Y entonces muchos traemos esa herida en nuestro corazón. Y yo quiero que pienses un poquito en tu papá. Si es que no lo conociste, pues imagínate. Y si es que has vivido con él, o lo conoces, o viviste con él, o sigues viviendo con él, ¿cómo es ese padre contigo? ¿Te da amor? ¿Te da cuidado? ¿Te abraza? ¿Te dice constantemente que te ama? ¿O eres como ese hijo bastardo? ¿Por qué? Porque no lo reconocía el varón y decía, no, ese no es mío, y lo rechazaba y ni le daba ¿qué? Que es sumamente importante hoy en día en nuestro nombre, el apellido, ¿no? Traemos un nombre y un apellido que nos identifica que venimos de cierta familia, de cierta persona. Entonces imagínate, en ese momento, o sea, ni siquiera le daba el apellido, ni siquiera. Bueno, en ese entonces no se usaba el apellido, era así como de, no sé, Juan, hijo de fulanito, ¿no? Y así era, no existía el apellido en los tiempos de Jesús. Entonces, si tú vas a la Biblia, vas a encontrar muchas partes donde se refieren a personajes, a personas, y dicen fulanito, hijo de tal, ¿no? Y ese hijo de tal, y así es como se iba conociendo de quiénes eran hijos. Pero imagínate a alguien que era eso, un hijo ilegítimo. ¿Cómo se referían a él? No, pues Juanito, hijo de, pues quién sabe de quién, quién sabe quién fue su papá. Entonces viene el Señor a darnos esta adopción y a decirnos, tú a partir de ahora eres mi hijo. Si ese varón no respondió por ti, si ese varón no fue lo suficientemente fuerte y valiente para responder por tu vida, pues ¿qué crees? Estoy yo, que soy tu padre. Yo soy tu papá. Y te decía ahorita, incluso pensar a los que tenemos a nuestro papá, porque seguramente también nos causaron heridas en nuestro corazón cuando éramos niños. Y conforme fuimos creciendo, y tal vez actualmente nos siguen generando heridas en el corazón. Pero si tú tienes bien claro a partir de ahora que eres un hijo de Dios, no va a haber nada que te pueda destruir. No va a haber nada que te derrumbe. No va a haber nada que te tire. ¿Por qué? Porque eres hijo del rey. Hijo de un rey, del que creó el universo. ¿Se te hace poco? Pues yo prefiero 1000 veces llamarme hija de Dios que de mi papá. ¿Por qué? Porque no inventes. Dios fue el creador del universo. ¿Qué no puede hacer en mi vida si es el creador del universo? Todo lo puede hacer en tu vida porque es tu papá. Y si tú no tuviste amor, si tú no tuviste ese cariño y no lo tienes actualmente, Él es quien te llena de ese amor, de esa seguridad, de ese abrazo. Y yo lo veo hoy. Yo tengo una hija de casi 5 años y yo pues obviamente la amo y no es así como que diga, ay no, porque que me quiera más a mí que a su papá y ese tipo de cosas. No, porque yo sé hoy en día lo que significa para esa pequeña niña la figura de su papá.
y cómo busca la protección de su papá. Y cuando tal vez tiene miedo, busca de su papá. Y cuando tal vez está triste, busca de su papá. Y cuando llora, busca de su papá. Y eso es lo que hoy Dios te dice: yo soy tu padre. Entonces, vamos a ver el versículo de Juan 1:12. Por favor, si alguien lo tiene y me lo puede leer. Juan 1:12. ¿Alguien ya lo tiene? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Ahí está. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú le recibiste? ¿Le recibiste la renovación? Claro que le recibiste. Dice, le recibieron y creen en su nombre. ¿Crees en el Señor? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Entonces Él te da la potestad de ser llamado su hijo. Ahí está establecido. No es algo que me estoy sacando de la manga. Ahí está, ¿ok? Y ahora vámonos a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Se los voy a leer. Bueno, les voy a leer del 14 al 17, ¿ok? Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí está. ¿Quién me adopta? Si yo soy un huérfano, ¿quién me adopta? Dios. Y de hecho ahí lo dice en el 15, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es una palabra en arameo que significa Padre, ¿ok? Entonces dice, por el cual clamamos Abba, Padre. Ya no somos esclavos. Si tú no tuviste un padre terrenal, si tu padre terrenal se fue por los cigarros, si tu padre terrenal no se hizo responsable, Dios te dice: yo te estoy adoptando. Eres mi hijo. Ahí está. Y no solamente eres mi hijo, eres mi heredero. Imagínate un hombre muy rico que tiene muchos bienes. Un millonario, un empresario, ¿ok? Y ese empresario pues tiene a sus hijos legítimos con su esposa. Y tiene por ahí pues un hijo que tuvo ahí fuera del matrimonio. Y se muere ese millonario. Se muere y deja que un testamento. ¿En su testamento va a estar ese hijo ilegítimo? No. No va a poder recibir de la herencia de este millonario. Heredar las empresas, los terrenos, los carros, los bienes. No va a poder. ¿Por qué? Porque en el testamento nada más están ¿quiénes? Sus hijos legítimos. ¿Ok? El Señor nos dice: tú no solamente vas a pasar a ser mi hijo, sino que también eres mi heredero. ¿Pero cómo? Si yo era un bastardo. Era alguien que no tenía un padre, que no tenía el amor, que no tenía identificado que tengo un padre en el cielo. Ahora también me dices que voy a ser heredero. Claro. El Señor no solamente te adopta, sino que te dice: mira, pues voy a mover ese testamento, lo voy a modificar, voy a llamar al notario para que lo corrija y te voy a hacer parte de esa herencia. Te voy a hacer parte de toda esa herencia. Y dice algo aquí muy importante, que dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, entonces somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu.
Es decir, ya no nos podemos mover en lo que sentimos, en nuestras emociones, en nuestra carne, en nuestros deseos. Empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y entonces tú como joven dices, cada vez que tengo que tomar una decisión y que estoy allá afuera enfrentándome al mundo y llega alguien y me empieza a ofrecer que yo caiga en tentación y que yo caiga en pecado, yo voy a tener la fuerza. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo. Y es quien me va a guiar para decir, no, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Porque soy un hijo de Dios. Y porque mi valor más grande está en ser hijo de Dios. Y yo no sé si eso mueve tu corazón, pero yo te decía ahorita, prefiero 1000 veces decir, soy hija del que creó el universo, que decir, pues soy hija de mi papá, ¿no? Que es fulanito de tal. Claro, lo hago con todo mi corazón. Es el padre que el Señor me ha dado. Es el varón que utilizó de vehículo para que yo estuviera aquí. Pero 1000 veces prefiero llamarme hija de Dios. Porque mi valor está establecido en eso. Y entonces cuando empezamos y llegamos así, no sé si tú has ido a una casa hogar, a donde están pues justamente los niños que son huérfanos, que no tienen un papá y no tienen una mamá y no tienen quien se haga cargo de ellos y están en eso, en un orfanatorio. Y entonces llega de repente una familia, un matrimonio que tal vez no puede tener hijos o sí, pero bueno, quiere adoptar un niño de esos y llegan y llenan una solicitud y les hacen estudios, etcétera, etcétera. De hecho dicen que el proceso es muy largo para poder adoptar a ese niño. Es lo mismo. Haz de cuenta que tú y yo estábamos ahí en un orfanato, siendo esos niños abandonados, pequeños que ahí estaban sin padre, sin amor, con muchas heridas. ¿Tú te puedes imaginar el corazón de un niño de esos? ¿Te puedes imaginar cómo están sus corazones? No tienen un padre, no tienen una madre, no tienen ni siquiera familia, tal vez ni siquiera tienen a una abuelita, una tía que se pueda hacer cargo de ellos y los tuvieron que llevar ahí. ¿Cuántos bebés, o has escuchado esas noticias de bebés que dejan en la basura? Pues haz de cuenta que tú y yo éramos eso. Ahí estábamos, en la basura. Y llega el Señor y dice, Él es mi hijo. Yo voy a pagar el precio, yo voy a pagar con mi sangre para que Él sea mi hijo. Y no solamente va a ser mi hijo. Te decía ahorita con este ejemplo, así muy absurdo, pero imagínate a ese varón millonario. ¿A quién no le gustaría decir, ay, soy hijo de Slim? Alce la mano, ¿a quién no le gustaría? A todos, ¿no? ¿No te gustaría ser hijo de Carlos Slim? No manches, es el mega empresario, o sea, ¿con cuántos ceros tendrá su cuenta bancaria? Manches, qué chido. ¿Ya para qué trabajo? Ya pues con la herencia de mi papá. Claro, pero es mejor aún decir soy hijo, soy hija de Dios. Y entonces cuando el Señor me adopta, digo, y ahora, ok, Señor, ya soy tu hija, ok, tú ya me dijiste que ahora soy tu hija, soy tu hijo, que tú me adoptaste, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago allá afuera? Porque aquí, chicos, nos vamos a ver cada semana, cada sábado, pero la mayor parte del tiempo, de lunes a viernes, estamos en nuestra escuela, en nuestro trabajo, estamos allá afuera, luchando con toda la tentación y todo lo que nos ofrece el mundo allá afuera. ¿Cómo voy a poder enfrentarme a decir no? ¿Cómo voy a vencer esa tentación? ¿Cómo me voy a poder negar cuando mi novio me quiera decir, ay, pues nada más tantito, no pasa nada? Ay, pero pues somos chavos. Ay, pero pues es que las hormonas. ¿Cómo voy a poder negarme? Con el Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo ya fue puesto en tu corazón. Y es tu deber ahora empezar a tener, como decía el versículo, a creer en el Señor. Y yo te decía ahorita, a empezar a creértela, sí. Empezar a creerte, sí. Perdón, pero yo soy una hija de Dios. Y yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo, pues a lo mejor la mayoría de ustedes estudia.
En mi caso, pues yo ya trabajo, ya he estado en algunos trabajos y en cierta ocasión estuve en un trabajo donde pues así como que te quieren humillar y como que te quieren, ahí negrear y esclavizar, ¿no? Así, incluso decía la palabra, ya no eres esclavo, ¿no? Y así como que, órale, y así, o sea, no, a ver, espérate, yo soy una hija de Dios. Yo no tengo por qué aceptar esto en mi vida, porque soy una hija de Dios. Y yo sé que el Señor me va a proveer como ese Padre. Así como cuando somos niños y no podemos valernos por nosotros mismos, ¿y qué hacen quienes nos cuidan? Nos compran ropa, zapatos, te visten, te enseñan a ir al baño porque no puedes ir tú solo todavía, te cambian el pañal, etcétera, etcétera. Bueno, Dios se va a encargar de mí. Dios se va a encargar de mí. Y entonces aquí pasamos al segundo punto. Por favor, ayúdenme a buscar Hebreos 12:8. Hebreos 12:8. Perdón, 12 del 6 al 11. Del versículo 6 al 11. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Raúl? Creo que yo. Sí, lo puedes leer, por Porque el favor. Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y soportando la disciplina, Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces su hijo ha estado siendo hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que nos participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, Raúl. Ok. ¿A quién le gusta? Alce la mano. ¿A quién le gusta la disciplina? ¿A nadie? ¿A ti sí te gusta, Juanchito? ¿Sí? ¿Sí te gusta cuando te mandan a las tortillas, cuando te ponen a lavar los trastes, tiende tu cama, cuida a tu hermano, lava la ropa, así todo eso sí te gusta? Te amo, Juancho. Ok, bueno, al 99% de los que estamos aquí no nos gusta la disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Pero dice la palabra, fíjate lo que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿A quién le llegaron a dar unas nalgadas sus papás? Más que nada. ¿Ustedes no? Alguna vez sí, un pellizco, un jalón de orejas, algo, ¿sí? Ok, pues el Señor, así como habrá ese padre que me adopta, que me da esa adopción y que me llama ahora su hijo, pues también dice, ¿qué crees? Ahora ya soy tu papá, te voy a proveer, pero ¿qué crees? También te voy a disciplinar. Porque el que no acepta la disciplina no puede ser llamado hijo de Dios. Yo te decía, tengo una hija de 5 años y la amo con todo mi corazón, con todo, la amo profundamente. Y dices, ay, tiene 5 años, ¿cómo no le voy a decir nada? Está chiquita. No, la tengo que empezar a disciplinar, porque ya me contesta, y ya me rezonga, y ya no quiere levantar sus juguetes. Es lo mismo. El Señor nos empieza a disciplinar. Y la palabra disciplina trae esta etimología de la palabra discípulo. Viene de la palabra discípulo. Disciplina deriva de la palabra discípulo. ¿Y qué significa discípulo? Alguien que se deja instruir ¿por quién? Por un maestro, que recibe una enseñanza. Entonces, para que podamos ser llamados hijos de Dios, porque ya está bien chida esa parte, ay, Dios me ama, ya soy su hijo, qué bonito.
y ya me siento en las nubes. Sí, pero también viene la otra parte. El Señor nos empieza a corregir y nos empieza a disciplinar. Y tal vez si no tuviste un papá que te corregía y que te disciplinaba, pues el Señor te empieza a disciplinar. Porque dice, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, a fuercita el Señor nos va a dar unas cuantas nalgadas, varazos, zapes. Pero la diferencia es que no lo hace como tu Padre terrenal. El Señor te empieza a disciplinar y a corregir con amor. Con amor. Y dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, si yo no le dijera nada a mi hija, sería como no amarla. ¿Están de acuerdo? Me vale. Y a veces, como jóvenes, a poco por eso te decía, ay, te mandan a las tortillas, o tiende tu cama, oye, tiende tu cama. Ay. Oye, recoge tu cuarto. Ay, ¿cómo friega mi mamá? Ay, cómo molestan. Pues lo hace porque te ama. Porque si no te dijera nada, créeme que te vas a volver un tremendo inútil que el día de mañana no sabe hacer absolutamente nada. Y entonces el Señor no quiere eso para nosotros, porque te dice, ahora eres mi hijo. ¿Y qué padre no disciplina a sus hijos? Entonces, dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¿Te das cuenta? Regresamos al principio. Entonces si no acepto la disciplina del Señor, entonces el Señor no te puede llamar hijo. Y entonces eres un bastardo. Y ese sello que el Señor ya había puesto en tu corazón, ese sello, ese fuego que Dios ya había depositado en ti, donde decía, ¿has visto cómo marcan al ganado? ¿Sí? ¿Todos sabemos cómo los marcan? Sí. Pues igualito, así el Señor te puso una marca que ya dice, este no es cualquiera de allá afuera. Esta no es cualquier fulanita de allá afuera. Este y esta es mi hijo. Pero si yo no acepto la disciplina de Dios, entonces regreso nuevamente a ser un bastardo. Y suena bastante fuerte la palabra, ¿no? O sea, que, ay, miren, ahí va el bastardo. Suena feo, ¿no? ¿O a quién le gustaría que así nos dijeran? Ay, mira, ahí va la bastarda esa. No, Luis. O sea, suena feo. Suena hiriente. Pues no, o sea, suena... A ver, levante la mano a quien le gustaría. Pues no, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices así? Tengo un nombre, tengo una identidad, ¿sí? Pero entonces si yo no acepto la disciplina de Dios, pues entonces vuelvo a hacer eso. Un hijo ilegítimo. Entonces Dios no me puede llamar su hijo. Está bien padre esa parte maravillosa de que Dios nos adopta, de que Dios nos ama, de que si no tuviste un padre, Él te dice, yo soy tu padre. Yo soy tu proveedor, yo soy tu protector, yo soy quien te cuida, yo soy quien te defiende de quien te quiera lastimar. Yo te defiendo porque eres mi hijo, porque te voy a proteger pese a cualquier cosa, te voy a cuidar, te voy a amar. Pero también hay momentos donde te tengo que corregir. Ay, no, ahí ya no nos gusta. Ay, no, ya, no, mejor, ahorita qué chido, todos vienen, qué padre, porque estamos con ese fuego del Señor, pero cuando ya el Señor nos empieza a disciplinar, mejor ya no voy, porque ahí me dijeron que la fornicación es mala. No, mejor ya no voy, porque ahí me dicen que no me puedo embriagar con mis cuates. Y ya no queremos la disciplina del Señor. Y regresamos a ser unos bastardos. Regresamos a ser esos hijos ilegítimos. Entonces, a eso somos llamados. Todos los que estamos aquí ya tenemos ese sello del Señor que te dice, tú eres mi hijo. Y si tú estableces, joven, escucha bien esto,
Si tú estableces eso profundamente en tu mente y en tu corazón, no va a haber nada que te pueda hacer frente. No va a haber nada que te venza, no va a haber nada, ningún fulano, ninguna fulana que te rompa el corazón. Porque ya sabes que eres hijo de Dios. Porque ya sabes que tu valor está en el Señor. Porque entonces puedes vencer cualquier cosa. Si tu Padre es el creador del universo, ¿qué no puede hacer por ti? Lo que sea puede hacer por ti. ¿Ok? Entonces, pues vamos a cerrar nuestros ojos.